Este día especial para la clase trabajadora y para la organización que el día de hoy yo represento, es un honor darle un reconocimiento a don Alfredo Barba Hernández por su gran trayectoria dentro del movimiento obrero, por su lucha incansable y porque también yo hubiera querido que a mi padre en vida le hubiera hecho a alguien un reconocimiento, que se lo hemos hecho al Señor. Y bueno, pero dejado, aquí está en su casa, Señor. Gracias por su apoyo que nos ha brindado y seguimos con nuestra alianza, la reafirmamos y estamos para trabajar, Señor. Por favor, siéntense. Mírame el centenario. ¡Viva la CROM! ¡Viva la CROM! ¡Viva el movimiento obrero! ¡Viva! ¡Viva Jalisco! Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. La verdad es que te agradezco muchísimo, estimada Alejandro, esta distinción. A ver si aprenden mis compañeros, vean lo que usted envidia. No, de verdad, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo esta distinción que me haces el día de hoy, que seguramente lo voy a compartir con todos mis compañeros. Pero siempre tendremos un vacío en nuestra organización, compañero y amigo. Hace algunos meses se nos fue un gran amigo, muy querido, al menos por un servidor, nuestro amigo Pepe. Saludo a su señora madre, señora doña Esperancita, saludo con mucho afecto, respeto. Hace ya algunos años, algunos ayeres que empezamos el movimiento obrero, su servidor desde 1963, en diciembre para ser exacto, llegamos ahí a una casona de Medrano 227, que aquí el licenciado Ortega Solís pues, es testigo, porque él fue también en algunos asuntos nuestro rival, defensor de los derechos de los trabajadores y él de los empresarios, pero hicimos una gran amistad. Y desde entonces, pues a mí el sindicalismo me llamó la atención. La verdad es que les soy sincero, franco, yo no sabía lo que significaba sindicato. Joven de 16, 17 años, 18, vemos todo color de rosa. Dicen que se te hace chiquito el mar para echarte un buche de agua en esa edad. Entonces pues realmente yo no. Pero bueno, un día unos compañeros por ahí en la empresa donde yo trabajaba me convencieron y nos organizamos, formamos un sindicato. Fuimos con una persona, también con un gran dirigente en esa época que se llamaba Eduardo López Orozco, pero lo conocíamos todo como el Talpita. Y ahí llegué yo. Iniciamos una lucha sindical. En aquella época era difícil, no era fácil como hoy. Allá sí teníamos que luchar. No había la relación sindicato-patrones porque no nos aceptaban sentarnos a la mesa. Los empresarios de aquella época no aceptaban que una tercera persona les viniese a decir o a exigir qué hacer o cómo pagarles a sus trabajadores. Entonces fue una lucha de confrontación, que eran los abogados de aquella época los que intervenían. Había un bufete que se llamó Campos Omillera, que de ahí prácticamente surgían muchísimos abogados y eran los que representaban a todos los empresarios de aquella época. Sin embargo, a través de los años, todos fuimos recapacitando, fuimos cambiando
y actuamos con mayor civilidad. Y un día el licenciado Guevara Rubio, que fue representante patronal, como estaba el centro patronal ahí por Chapultepec, y creo que era Hidalgo, le dijimos: oiga, licenciado, a usted le tiene muchísima confianza a todos los empresarios, porque usted es el ícono del movimiento, digo, de los empresarios y de la Junta de Conciliación. ¿Por qué no le dice a los empresarios que nos negociemos directamente? Porque hay mucho desgaste. Desde luego, con todo respeto para los abogados, tenían que justificar su presencia como abogados de la empresa. Y bueno, nosotros como dirigentes pues teníamos que también defender los derechos de los trabajadores, y más en esas épocas que había todavía muchas, le sigue habiendo desgraciadamente, pero había más injusticias. No obstante que la Constitución, la Ley Federal del Trabajo hablaba ya de todas las prestaciones, no se daban en muchos de los casos. En mi empresa no nos daban séptimos días, no nos pagaban jornadas de 8 horas, trabajábamos 14, 15 horas, de las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde a diario. No nos daban aguinaldo, no había reparto de utilidades. Entonces todo eso lo fuimos a través de los años conquistando, haciendo que se pagara, que se cumpliera la ley. Y un día ya el licenciado Guevara dice: oiga, pues ya he platicado con algunos empresarios y a lo mejor nos juntamos. Y miren, las cosas cambiaron. Y cambiaron para bien. Ya no nos peleábamos. Porque una revisión de contratos durábamos semanas. ¿Sí o no? Semanas peleándonos por medio punto. Y el patrón, el día que se sentó a la mesa, en 2 horas nos arreglamos. El patrón conocía sus necesidades y sabía que sus trabajadores lo que necesitaban también. Y ahí empezamos a caminar juntos. Hoy no solo no nos bajamos de la banqueta para no saludarnos, sino convivimos con ellos. Hacemos proyectos juntos, porque vamos de la mano, empresarios y trabajadores. Si no, no funcionan las cosas. Si no hay empresa, no hay trabajadores. Y si no hay trabajadores, no hay sindicato. Y si no hay sindicato, pues ¿qué chingados estamos haciendo aquí nosotros? Entonces, debemos ir de la mano, compañeros todos. Debemos ir de la mano. Por eso, a mí hoy en la mañana que estábamos en nuestro evento, que para mí de veras es una gran satisfacción, después de 18 años de que fuimos perseguidos por otras autoridades, no nos pudieron hacer nada porque estábamos unidos, pero no había una relación obrero-patronal o gobiernos muy estrecha. Siempre había confrontaciones. Y después de 18 años hemos logrado nuevamente, con el trabajo de muchos, el esfuerzo de muchos, y que nuestras organizaciones también participaron. Y yo les digo a los trabajadores: participamos no por invitación, participamos por convicción, porque estamos en un partido que surge de la revolución. Y el movimiento obrero pues surgió desde la revolución en 1906, 1907. Estamos ya por cumplir 106, 107 años. Por eso recordamos hoy el día 1 de mayo. Por allá en 1862, en París, alguien por ahí fue el que decretó que el día 1 de mayo fuera conmemorado precisamente por el movimiento obrero del mundo. En Chicago, en 1886, igual, en Cananea, Río Blanco. Esa es nuestra fecha conmemorable. Pero veamos nosotros que ya las calles, Guadalajara, ya está muy complicada. Las organizaciones ya no son las mismas de hace 10 o 20 años. Hoy tenemos organizaciones muy fuertes, ya no cabemos en la ciudad. Y hay muchas nuevas generaciones que no conocen la historia. Y quien no conoce la historia, pues no conoce o no sabe que este país ha cambiado muchísimo. Y ha cambiado para bien. En el constituyente de 1917 ya se decía que los trabajadores tendrían derecho a la vivienda. A todos aquellos trabajadores o empresas que tuviesen más de 100 trabajadores tenían derecho a la vivienda. Inclusive autorizaba la Constitución de que los patrones podrían darles casas y cobrarles hasta el 5% o cobrarles renta. Nunca se dio. Bueno, pues a través de la lucha obrera desde los muchos años, la participación de nuestros diputados a través de nuestro partido revolucionario institucional, llegaron a las cámaras y ahí empezamos a luchar
y se logró crear un instituto que hoy se llama Instituto Nacional de la Vivienda, Infonavit. En 1944-45 tuvimos el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy por hoy, a pesar de lo que se diga, es una institución que está al servicio de los trabajadores y que sin ella sería mucho más difícil que los trabajadores pudiesen tener seguridad social. Entonces hemos avanzado muchísimo, pero nos falta mucho todavía por hacer. Desgraciadamente, nuestro país ha tenido muchos tropiezos económicos, políticos, y ahí nos han involucrado a nosotros. Pero los obreros seguimos diciendo y seguimos sosteniendo que somos la estabilidad y el eje, el motor de este país, que le hemos dado la fuerza económica a este país. Por eso invitamos siempre a los empresarios, los que se sumen, y al gobierno, pues también, que sea solidario con nuestras demandas, que nos apoye en nuestras necesidades. Nuestros compañeros trabajadores en las noches sufren muchos atracos a veces con las policías al salir de sus fábricas, los asaltan, les quitan lo que traen. El transporte, un transporte pésimo, muy malo y caro. Entonces hoy que llega nuevamente un gobierno surgido del Partido Revolucionario Institucional al que pertenecemos, pues nos da mucho gusto porque tenemos una gran esperanza en Enrique Peña Nieto, en Jorge Aristóteles, de que las cosas cambien y cambien para bien. Por eso hace unos días en la Secretaría del Trabajo nos solidarizamos y firmamos el Pacto por Jalisco, porque ahí vienen puntos muy importantes para el desarrollo del Estado, la competitividad, que es muy importante, muchachos. Se los digo a las nuevas generaciones que seguramente pues no lo saben. Ustedes ya crecieron o se formaron en la oposición, pero no saben lo que nuestro partido, nuestras autoridades de nuestro partido han hecho por este país. Por eso es bueno recordar de vez en cuando, decirles algo de la historia del movimiento obrero. Fue difícil, hubo muchas confrontaciones y hemos logrado y hemos llegado a donde estamos. Por eso con ese pacto nosotros tenemos mucha confianza que juntos, empresarios, trabajadores y gobierno, podamos sacar al Estado y regresarlo a donde estaba, a sus orígenes de hace casi 20 años. El tercer lugar o el segundo lugar en el país en competitividad, en productividad, en acciones de gobierno. Ahorita estamos en acciones de gobierno en el número 29, nos lo dejaron. En competitividad creo que en el 13, 14. Tenemos un déficit del 45% de desempleo. Necesitamos mínimo 80,000 empleos anuales. En el 2011 fueron 41,780 y tantos empleos nuevos, y el año pasado 44,000 y fracción. Para 80,000 andamos casi un 45% de deficiencia. ¿Y eso qué tenemos que hacer? Mandar un mensaje de unidad a los inversionistas, no nomás de Jalisco, de México, sino de los extranjeros, que vean que Jalisco vamos juntos, trabajadores, empresarios y gobierno, que vamos por la misma ruta, con el mismo objetivo de transformar a Jalisco para bien de los trabajadores y bien de los que menos tienen. Por eso yo le agradezco aquí a mi amigo Alejandro, y haciendo recuerdo de nuestro amigo Pepe, pues llegó muy joven también ahí con nosotros, a la CROC, de la mano de don Felipe González Velázquez, líder cervecero que también ya se nos fue, pero un joven inquieto, con mucho entusiasmo, simpático, joven, de 16, 17 años, que llegó más o menos por allá en el 67. Cuando él forma la CROM, yo seguí teniendo una gran relación con él, y hace algunos años, platicando, hicimos el acuerdo de formar la Alianza Sindical Francisco Silva Romero, porque nos formamos con él, con don Pancho. Don Pancho nos dejó grandes enseñanzas en todo. Decía en la política, decía: mira, Barba, de esos 3, 4 que vienen ahí, nomás uno va a llegar, voy a tener un traidor de 3 enemigos. Y yo no sabía por qué. Yo le pregunté a don Pancho: ¿pero por qué me dice eso?
un traidor y 3 enemigos, es que el que va a llegar me va a traicionar y los otros cagones nos van a mandar a la fregada porque están enojados. Eso es cierto. Pasa desgraciadamente así en los seres humanos, así somos. Pero eso no hemos claudicado con eso, hemos seguido adelante. Eso no nos ha debilitado. Y en la alianza que hicimos aquí con el amigo Pepe García, fue precisamente para eso, no para ser un número más, para decir, no, somos muchos, no, para ir juntos, porque pensábamos igual, aunque todas las organizaciones tenemos el mismo compromiso de defender los derechos de la clase trabajadora, pues algunos lo hacen de otra manera, de maneras diferentes, y Pepe y yo nos pusimos de acuerdo y hemos trabajado con mucha armonía, con mucha unidad, y hoy lo demostramos en la parada de la mañana. Con nuestro contingente, mucha disciplina, mucho orden, con una gran vocación, la gente estuvo ahí contenta. Entonces eso habla bien de nuestro compañero Alejandro, que a pesar de su corta edad también y que ya tiene esa gran responsabilidad, porque es una gran responsabilidad estar al frente de una organización como esta, que a Pepe le costó muchísimo trabajo también formarla y fortalecerla. Así es que te digo, mi estimado Alejandro, sigue siendo como eres, como fue tu papá, sigue el ejemplo de él, no cambien, porque a veces luego las nuevas generaciones llegan a un estatus en donde pierden el piso, se marean, se creen